volveré a los brazos de mi héroe. Dígale a su hermano que repitan el tema. ¿Cuál es el tema? El héroe que yo voy a enfatizar hoy, que le pedí el Espíritu Santo. Yo sé cuánto sintieron la presencia del Espíritu Santo. Ese héroe no es aquel que viene con una capa a su espalda y presentarse. Ese héroe no es quien puede amenazar con una mirada. No es quien sale a diario en primera plana en los diarios. No es ese héroe, no es quien dona 1 millón a un orfanato. No es aquel que tiene alas de ser el más guapo, el más hermoso. No es aquel que va a ser escuchado en la radio. Yo quisiera que me pongan atención. Déjelo a Moisés que él resuelva ese problema. Por favor, estoy dando la introducción. ¿De qué héroe le vengo a hablar? Yo quiero hablarle de aquel héroe que dio su vida en una cruz en el Calvario. Amén. Aquel que nos libró de la muerte y del pecado. ¿Cuántos quieren oír de ese héroe? ¿Cuántos quieren oír de ese héroe? Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 53, un texto bíblico. Créalo, hermanos, que todo creyente, empezando por los judíos israelitas, se lo saben de memoria y usted lo sabe. Verdaderamente que aquí hay otro evangelio, hermano. 700 años antes que se cumpliera esta profecía o la dispensación de la gracia, el profeta Isaías profetizó acerca de Jesús. 700 años, hermano, y esta profecía fue para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso hoy vamos a aprender a entender cuán necesario es volver a los brazos de nuestro héroe. Antes de entrar al mensaje, al texto que le acabo de expresar, quiero llevar un momentito a Isaías 52:13 para hacer propicio este mensaje en cada uno de nosotros. Es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Voy a leerle un poquito Isaías 52 y le comienzo del 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hermano, esta profecía era para el pueblo de Dios. Recuerde que antes de que la iglesia existiera, era el pueblo de Dios. Justamente, mi santo hermano, el profeta Isaías. Si nosotros vamos al libro de Zacarías, vamos a ver cómo Zacarías profetizó, hermano amado, así como Isaías, que entraría el Salvador del mundo a Jerusalén, manso en un pollino. ¿Usted se recuerda? Le hago este remember porque es importante que usted en esta mañana, usted reciba la palabra impartida, que es de parte de Dios. Y en el versículo 13 del 52 dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Lo fue cuando él entró a Jerusalén. ¿Se recuerdan cómo tendían ramos y ponían hosana al que vienen? ¿Se recuerdan? Por eso es tan necesario contextualizar un texto para que usted pueda recibir el mensaje que Dios envía a su iglesia. Y dice así, y en el 14, ponme atención: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Hermano, este texto bíblico de Isaías, que es hermano, yo lo veo como verdaderamente un texto
de los evangelios, hermano, profetización, pero fue para el pueblo de Dios. Fue para los judíos, hebreos, israelitas. Ponga atención, iglesia. Pero hoy, por el poder del Espíritu Santo, le hemos pedido, hermano amado, una exégesis, que es meterlo en el texto para que el Espíritu Santo nos hable hoy a la iglesia. ¿Cuánto quiere que nos hable del Espíritu Santo hoy a la iglesia? Entonces entramos al texto de mi mensaje, Isaías 53:1. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, los judíos no creyeron todos el mensaje de Isaías. No lo creyeron, no lo recibieron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién anunció? El profeta. ¿Quién dio el mensaje? Jehová, nuestro Padre celestial. Amén. Amén. Pero no creyeron. Es lo mismo que dice el escritor: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué es el brazo de Jehová? Usted dice, porque mientras el brazo de Jehová esté estirado, yo sigo adelante, porque su gloria y su bendición está en mí. ¿A cuánto usted ha sentido que el brazo de Jehová está estirado? ¿A cuánto? Amén. Amén. Pero ellos, los judíos, hebreos, israelitas, no creyeron. Óigame bien, no creyeron. Por eso el mensaje es volverlos a los brazos de nuestro héroe. Versículo 2 del capítulo 53 de Isaías dice: subirá cual renuendo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo, ¿para qué lo deseemos? Hermanos amados, el escritor Isaías, lleno del Espíritu Santo, pone esta énfasis profetizando cómo lo iban a recibir el Mesías en el tiempo de la dispensación de la gracia, 700 años atrás. Subirá cual renuendo delante de él, y como raíz de la tierra seca. Jesús venía de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí venía Jesús, su descendencia. Como una rama seca como estéril, que nadie lo conocía. Nadie lo conocía a Jesús, ni nadie se interesó por conocerlo, porque no entendieron la profecía, ni tampoco la discernieron. No hay parecer en él, ni hermosura. Jesús. Hermano, me puse en la mañana, hermano amado, a entrar un poco más, no solamente en la genealogía de Jesús, humanamente, porque Jesús fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y él tuvo que venir aquí a esta tierra a semejanza humana, hermano. ¿Y sabe por qué? Nadie ve. No había hermosura en él. No hay parecer en él. A nadie le importaba Jesús en ese tiempo. No había ni su estatus, tal vez ni su porte, ni su físico, ni su estatus tenía parecer. ¿Sabe por qué? Porque él no era de este mundo. Estaba en el mundo, pero él nunca fue de este mundo. Usted me está entendiendo. Amén. Y este mundo, solamente las cosas del mundo valorizan. Por eso Jesús no tenía ningún valor. Por eso que el escritor profetiza, hermano amado, por el poder del Espíritu Santo, no había parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo, para que lo deseemos. Hermanos, cuando esta profecía se cumplió, Jesús fue a ese madero y fue exhibido con su rostro desfigurado. No había hermosura en él. No había, se cumplió la profecía.
Dice que su rostro era lo contrario de ser atractivo. Era tan desgarrador que lo pusieron como que pareciera para el sacrificio un animal con defecto. Porque cuando se llevaba para el sacrificio un cordero, tenía que ser perfecto, ¿verdad? Él era y es el cordero de expiación para la humanidad. Pero la incredulidad, la transgresión de la dureza del corazón, lo pusieron sin atractivo para que él vaya con defecto, mirando lo superficial, pero se olvidaron que Dios no ve lo superficial, Él ve lo profundo del corazón. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Por eso voy a narrar, hermano, esta historia para la iglesia. Y nosotros vamos, después que poco a poco vamos recibiendo, estoy dirigiéndome al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo israelita, que con una profecía para ellos, no era para nosotros. Sabemos que la Biblia, hermano, si nosotros venimos por el Espíritu, nos habla. Pero este texto fue para el pueblo antes que viniera el Mesías. Pero ellos lo pusieron en poco. Dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Iglesia del Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir a la casa del Señor, porque la iglesia, cuando la iglesia viene al templo, así es, porque no vienen a la iglesia, no, la iglesia viene al templo. Ahí está muy bien, ¿sí me comprenden? Venimos nosotros a la casa del Señor a inquirir de Él, y lo primero que tenemos que hacer cuando oramos y pedirle, así como se pidió, voy a impartir tu palabra, imparte de tu espíritu para tener entendimiento en mi ser. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hermanos amados, despreciado y desechado entre los hombres, así fue Jesús. Amén o no amén. Cuando se cumplió esta profecía, ¿fue despreciado y desechado o no fue despreciado y desechado? Porque no entendieron. Porque la venda religiosa los confundió. ¿Cuántos saben que ellos esperaban el Mesías? Amén. Y lo siguen esperando todavía. Amén o no amén. Ellos lo siguen esperando. Usted no. Usted ya lo encontró. ¿Cuántos me ha encontrado el Mesías? Amén. Ellos siguen esperando. Como siguen esperando, no lo reconocieron a él. No lo reconocieron. La venda religiosa no lo reconoció. Por eso es importante que hoy usted, y mi santo y mi amado hermano, desde el momento que entró ese umbral, corte la venda religiosa, hermano. Si es que lo queda algo. Porque yo estoy en una iglesia que tiene doctrina, una doctrina buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto es importante. Cuando se cumplió esta profecía, Jesús fue despreciado y desechado. Por eso que le hicieron, hermano, el sacrificio de Jesús fue la infamia más grande de toda la república del mundo, hermano. Nunca en la historia de ninguna república, ni aún a Hugo Chávez le van a hacer eso, lo que ha hecho por Venezuela, de hacerle lo que le hicieron a Jesús. No lo han hecho, ni a Abdalá le han hecho eso. No lo han hecho, ni a Clíter, no le han hecho eso. A Jesús lo desecharon, lo despreciaron, lo disfiguraron. Hermanos, le pusieron más que en poco. ¿Quién era él? ¿Y quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuánto le voy a aplaudir para el Señor? Por eso es tan importante que esta iglesia comience a oír. Que esta iglesia comience a oír para entender que es necesario volver a los brazos de nuestro héroe. Un héroe que no vino a exhibirse. No, él fue humilde. Él fue humilde. Él no vino a exhibirse. Él vino por amor y con amor a la humanidad. Amén.
Dice su santa y bendita palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, antes de venir a la tierra y tomar forma humana, ya existía Jesús. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, dice que al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con él. Y todas las cosas que fueron hechas, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Amén. Amén. Y el verbo se hizo carne, versículo 14 del libro de Juan 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Ay, santo, aleluya! Cuando él se desposó de su corona real, de su grandeza inmutable, su grandeza pura, grande, de reino inamovible, cuando él se despojó, vino a ser lo más bajo y lo más vil. Él lo hizo por amor. Pero desde que de ese trayecto, no está en la Biblia, pero yo lo veo así, desde que mi Señor se despojó, él fue experimentado en quebranto, varón de dolor, porque él sabía lo que iba a suceder con una humanidad llena de inmundicia, de pecado y perdida. ¿Cuánto la gloria al Señor? ¡Aleluya! Por eso que él tuvo que vivir 30 años en un silencio, hermano, conociendo, tratando con cada uno de vosotros. Era en ese tiempo, pero cuando hablamos de la raza humana, todos somos raza humana, una raza humana que venimos heredando de una naturaleza caída, pecaminosa, porque solamente en esta naturaleza hay maldad. ¿Cuánto dicen? Amén. Y él vivió 30 años, desde que nació en un establo. Él convivió con cada uno de nosotros. Y viendo cada corazón que lo sabía porque es creador, él fue experimentado en quebranto. Fue un varón de dolores. Porque él vio a cada uno de vosotros, algo más, vio más allá del tiempo. Porque nosotros estamos en el tiempo, pero él está fuera del tiempo. Él ya había visto a Gabriela, él había visto a Carlos, él te había visto a ti, y me había visto a mí, que en nosotros solamente había maldad. Amén. Amén. Deseo de maldad. No había nada bueno, pero él fue experimentado como un varón de dolor, experimentado en quebranto. Y aún así, cuando él fue puesto en esa cruz, con todo lo que estamos narrando según el profeta Isaías, dice su santa escritura, que nosotros, o en ese tiempo, que lo mismo, hermano, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimaron. En ese entonces no lo estimaron a Jesús. El sacrificio que él estaba haciendo en la cruz no lo estimaron aquellos que tenían el privilegio de haber recibido el rollo de la ley y de los profetas menores y mayores, como está en Isaías capítulo 57, profeta mayor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Ellos tenían el privilegio de haber en mente, ni siquiera no había nacido ni estaba en los planes de tu padre, pero en los planes de Dios tú ya estabas. En los planes de Dios tú ya estabas que ibas a nacer ahí. Tú ya estabas, Jorge, que ibas a nacer. Pero en los planes de tu padre ni siquiera. Pero en los planes de Dios ya estaba. Usted me está oyendo, iglesia. Hermano, amado santo del Señor. Pero aún viendo lo de ese entonces, de ese tiempo, y aún teniendo esta profecía, dice la Santa Escritura que no lo estimaron, sino como que escondieron el rostro de él, porque estaba tan desfigurado, parecía un animal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo
Yo lo estoy llevando a esta iglesia, a este remanente que ha quedado. Lo estoy llevando para que usted vuelva a los brazos de su héroe, porque él fue un héroe y lo es un héroe. ¿Cuánto dicen amén? Él es un héroe, aleluya. ¿Sí a quién es? Yo te aviso, yo te aviso. Iglesia, es tan importante que usted y yo no solamente oiga, atienda, viva este momento. Mira el privilegio que tenían ellos. Pero déjeme decirle algo bueno. Usted tiene un privilegio mayor que ellos. Déjame agarrarte un poco más. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuánto creemos que Él llevó nuestras enfermedades? Amén. Hermanos, la obra de Jesús como el cordero del sacrificio fue y es perfecta. Para los que creemos en Él, Él llevó, dice su palabra, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Mi hermano amado, si usted no ha entendido esto, hermano, usted como un hijo de Dios, un creyente de su palabra, usted no tiene por qué heredar ninguna enfermedad por el pecado. Hay enfermedad por pecado y pecados que han heredado nuestros padres. Eso se llama iniquidad. Amén. Eso se llama iniquidad. Cuando tú vas a un médico, te oculta y te dice su padre de qué murió, qué enfermedad tenía, porque es una enfermedad hereditaria. Amén o no amén. Pero dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más dice que Él? Dice su palabra que Él sufrió nuestros dolores. La enfermedad trae dolores. ¿Cuánto lo creemos? Pero hay una enfermedad más grande, hermano amado. Yo no sé, hermano amado, qué tan duro duele una enfermedad en un ser humano que tenga una heredad. He estado pocas veces en hospitales o clínicas por accidente, pero hasta aquí no puedo enfermar. Por eso no puedo hablar de lo que se siente. Ay, santo, aleluya, porque el día que entendí que si mi padre y mi madre eran de depresión, así es, hermano, de depresión, yo dije, Señor, yo no heredero esto, porque tú llevaste esa iniquidad de mis padres. ¿Cuánto le aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, Jesús sufrió eso. Jesús sufrió eso. Ahí donde estaba haciendo uno especial, sufrió por ti. Él llevó esa enfermedad que tú no tienes por qué heredarla. Tú no tienes por qué tenerla, porque Él ya la llevó. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y no solamente es una enfermedad física, la enfermedad más grande se llama pecado. Amén o no amén. Porque por el pecado vienen muchas desolaciones. Hay dolores, no solamente enfermedad, dolores de depresión, de tristeza, dolores de soledad, dolores de qué, mi amado hermano, dolores, hermano, de fracaso. Él los llevó. Aquel que estaba siendo crucificado sin ningún valor para los hombres de ese tiempo, porque aún el sumo sacerdote Caifás y Anás decían, crucifíquelo. ¿Cuál era el pecado de Jesús? Si ni aún Poncio Pilato le encontró algo digno de vencer muerte, será para los religiosos de ese tiempo pecado decir la verdad. Cuando dice, ¿qué es la verdad? Jesús cerró su boca. Lo que él estaba diciendo, yo soy la verdad. Cuando creo que Jesús es la verdad, la vida y el camino. ¿Cuánto lo aplauso al Señor? Él era la verdad y Él es la verdad, iglesia. Él es la verdad, Dios. Hermanos míos, el pecado trae muchas consecuencias de enfermedad. Él estaba pagando ese precio para que usted no lo pague, ni yo lo pague. Él estaba pagando ese precio. Cuando yo fui fracasado, yo sé lo que es romper una familia, yo sé lo que es quedarse sin una familia. Yo vine a su palabra y dije, Señor, yo no tengo por qué seguir siendo fracasado.
Porque tú pagaste este pecado, este precio. Tú lo pagaste. Tú tomaste mi maldición para yo recibir la bendición. Cuántale un aplauso al Señor. Aleluya. Te predico lo que vivo. Pero yo quiero en esta mañana, no yo, sino por el Espíritu, es que tú entiendas que el Señor te ha hecho recordar Isaías 53, que no es de tu tiempo, para que tú comiences a entender que es necesario que tú vuelvas a los brazos de tu héroe, porque Él es un héroe. ¿Cuánto lo creemos? Que Él es un héroe. Así desfigurado, Él no quiso ser el más guapo. Él fue puesto como un animal de efecto. Hermano, pero ese Cristo que fue crucificado es tu héroe, porque se entregó para que tú no vayas a hacer lo que Él hizo, dar su vida por nosotros. Cuánto un aplauso al Señor. Ese es tu héroe. Ese es tu héroe. Iglesia, dice su palabra. Sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué creía? ¿Sabe qué creía el sumo sacerdote Caifás y Anás y los escribas y fariseos? Y aún el pueblo que un día comió en las multiplicaciones del pan, que él merecía recibir eso. Y que estaba ahí en medio de dos delincuentes, porque él se merecía ser ejecutado por muchas infamias que él había hecho. Pero él no tuvo infamia ni pecado. Él era puro y murió puro. Ellos no entendieron, por eso no lo despreciaron, que él estaba ahí en esa cruz, aún porque lo estaban crucificando. ¿Cuánto dicen amén, hermano amado? Por eso es necesario que usted ponga y vuelva, hermano. Isaías 53 es un texto bíblico que usted nunca lo va a olvidar hoy día. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido Él? Por nuestros pecados. ¿Él tenía pecado? No. ¿Él por quién fue molido? Por nuestros pecados. Ahí le pedimos al Espíritu Santo. Se le está hablando de ese tiempo, también es de este tiempo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Él fue molido, fue lacerado por nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidas de la gloria de Dios? ¿Cuánto entendemos que en la tierra no hay uno puro, hermano? Todos hemos sido pecadores, pero dice la Biblia que la paga del pecado, la muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pásale un aplauso al Señor, aleluya. Por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos. ¿Todos qué? ¿Todos qué? ¿Todos qué? Curados. Levante su voz. Por su llaga hemos sido todos curados, hermanos. Ay, santo, aleluya. Oh, iglesia. Hermanos, si la palabra del Señor dice que Él fue herido, molido por nuestro pecado, ¿cuánto tenemos paz ahora? Amén. ¿Cuánto tenemos paz? Amén. Conciencia se llama eso. Pero ¿sabe quién le costó esa paz? A Él le costó esa paz. Esa paz que yo tengo, hermano, le costó a Él todo lo que le hicieron, todo el castigo en esa cruz, y aún su muerte le costó a Él. Amén. ¿Dónde quiero llevar a esta iglesia? Esto sucedió 700 años antes de que se cumpla esta profecía. Antes de Cristo le estoy hablando. Un pueblo que no entendió la palabra. La pregunta es, ¿la iglesia entiende la palabra? ¿Cuántos entendemos, mi amado hermano, que usted tiene que volverse a los brazos de su héroe? No puede haber una iglesia desagradecida, no. No, el Señor no está hablando. No puede haber una iglesia desagradecida. Yo veo una iglesia que comenzó hoy, hermano, en este mes comenzó a florecer. ¿Cuántos sienten esa estrella que comienza a florecer? Ese es usted. Préndase, iglesia, préndase. Ponga la mirada en el autor y consumador de la fe. Olvídese de los dividores, el que estuvo al lado suyo y ya no está. No, estaban con nosotros,
pero no eran de nosotros. Amén, amén. Amén. Cristo es tu Rey, Él es tu Rey. Sigue adelante como una iglesia agradecida. ¿Cuánto la gloria al Señor? Amén. Eso significa ser una iglesia agradecida. Porque la palabra te está hablando en ese tiempo, pero te está hablando a ti por el Espíritu Santo. ¿Cuánto está recibiendo esta palabra? Sea una iglesia agradecida. ¿Cómo le voy a mostrar al Señor que soy agradecido? Es que yo todos los días oro y le digo gracias, Señor, y le pido. Eso no es ser agradecido. No, no, por eso recordar, ser agradecido, se le fiel a Dios. Amén. Amén. Se le fiel a Dios, que primero en tu vida, como Señor y dueño de tu vida, tienes que llamarse Cristo Jesús. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos. Para mí, que gobierna mi vida, se llama Jesucristo mi Señor. Cuánto un aplauso al Señor. Tienes que aprender a ser agradecido. Tienes que aprender a ser agradecido. Yo puedo amar mucho a esta mujer y siempre le digo, estoy enamorado de esta mujer. Pero ella está en segundo lugar. Primero es mi Cristo. Amén, amén. Yo amo mucho a mis hijos, pero primero está Cristo antes que mis hijos, porque Él tiene el poder de bendecir y levantar a mis hijos. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Aleluya. Pero para entender eso tienes que entender, discernir la palabra de Dios. Discernir la palabra de Dios. Por eso, una sencilla oración, y sentí que el respaldo de Él estaba aquí. Padre, voy a impartir tu palabra. Imparte de tu Espíritu. Yo no sé cuánto están recibiendo esta palabra impartida por el Espíritu, para que tú nunca más vuelvas a ser desagradecido. Aleluya. Nunca más tú puedes ser desagradecido. Ese pueblo fue desagradecido. Dice la Biblia que cuando el Señor subió a una montaña y vio Jerusalén y le dijo al Señor, exclamó, y dice que lloró, se atravesó el pueblo de Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces? No, dice así en el Mateo, Jerusalén, Jerusalén, si supieras la dispensación de la gracia en este tiempo, tú serías recibido, pero no quisiste, no quisiste. Pero llegará el momento que esta ciudad será destruida y caerá aún este templo piedra por piedra y será destruido. ¿Cuánto la gloria del Señor? ¿Sucedió o no sucedió? ¡Sucedió, iglesia! Sucedió. Ese templo majestuoso y la ciudad, la capital de Israel, fue destruida. Fue destruida. En el tiempo del emperador Tito fue destruida, porque no valorizaron y no agradecieron la visitación del verdadero Mesías. Por eso, iglesia, vuelve tu corazón a tu héroe. Tu héroe se llama Jesús, tu Señor y Salvador. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Antes de terminar, hermano amado, dice su palabra, todos nosotros, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se descarriaron o no se descarriaron en ese tiempo? No sabían, estaban confundidos todos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos, aún los que un día decían Hosana, que se descarriaron, estaban confundidos. Y muchas veces así está la iglesia en este tiempo, confundida, que no sabe valorizar, no sabe, hermano amado, por qué una iglesia que ama a Dios, por qué no es fiel. ¿Por qué le cuesta a usted congregarse los días que en su ministerio tiene que congregarse? ¿Por qué siendo ungidos ustedes muchas veces no están presentes cuando tienen que estar presentes? Porque no han entendido el sacrificio de la cruz. Amén. Que su héroe lo hizo todo porque lo ama. ¿Cuánto dicen? Por eso es necesario los mensajes que vienen de parte del Espíritu Santo, para que usted lo reciba y cambie su estatus de vida espiritual. Usted no puede decir yo soy cristiano, amo a Dios, pero solamente viene el día domingo. Usted no viene en discipulado, usted no viene en un culto de clamor. Usted no puede ser agradecida o agradecido de Dios. ¿Cuánto lo más fácil hacemos? No puede. Y a ese le llaman un mal pastor. Es que el pastor es duro. No, hijo. Lo que pasa sencillamente que yo tengo que entrar a la presencia del Señor
y predicar lo que el Espíritu Santo me dice que predique. Y yo mejor me quedo con mi Señor y agrado a mi Señor. Yo no te predico para que tú te sientas bien. Yo quiero que Él se sienta bien. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Amén, amén. Pero yo estoy seguro, por la gracia de mi Señor, que usted es sabio y entendido o entendida. Aleluya. Que el Señor le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deje sus nietos, deje el gato. Anoche tuvimos consejería en Naranjal, un matrimonio muy hermoso, muy lindo. Ya salieron de sus hijos, pero tienen nietos. ¿Quieres ser feliz con tu esposo, mujer? Y tú con tu esposa, sí. Deja a tus nietos, no te hagas cargo de tus nietos, que eso no te pertenece. No seas ladrón, no seas ladrona, no te hagas dueño de los que no son tuyos. La Biblia dice clarito que los hijos dejarán a sus padres para unirse a las mujeres y formar una sola carne. No te dice que te hagas cargo de los nietos, mujeres que se hacen dueñas de los nietos. Amén. O abuelos que se hacen cargo de los nietos, estás en pecado. Por tus nietos tú no te congregas, estás en pecado. Ay, es que no tengo quien me mantiene. Pues que te mantenga el gobierno si no tiene quien te mantiene. Pero tú, si crees en el Señor, Él te va a mantener. ¿Cuánto lo aplausos al Señor? No es tu hijo que te mantiene, es aquel que fue en la cruz, el que tiene que sustentar a tu hijo para que te mantenga. Amén. Y el deber de un hijo es honrar a sus padres. Amén. El deber de un hijo es honrar a sus padres para que le vaya bien y se adelante bien. Denle un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Siéntate, niño. Iglesia del Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció su boca y no la abrió. Hermano, él fue angustiado. Cuando Jesús fue al huerto del Sinaí, dice la Biblia, amada iglesia del Señor, que él estaba angustiado, él estaba desesperado porque era hombre, amén o no amén, y él sabía el cáliz que iba a tomar, estaba angustiado. Dice que su sudor era como gotas de sangre que destilaban por las sienes de su frente. Él estaba angustiado, desesperado, y solamente fue a su padre. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta cosa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Usted se ha imaginado, si usted cree que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cómo estaría el corazón del Padre? ¿Cómo estaría el corazón de su Padre? Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos y su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, es que todos los infames, incrédulos, querían verlo sepultado en medio de los ladrones, porque él fue crucificado como un delincuente, y había dos delincuentes, y ellos iban a una fosa de delincuentes. Eso querían verle a Jesús. Pero dice la Santa Escritura, amada iglesia del Señor Jesucristo, dice tan precioso: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. ¿Sabe quién le dio la tumba? Un rico llamado José de Arimatea. Ese rico le dio la sepultura y no se dio el gusto de los impíos enterrados con medio de los delincuentes, porque él era puro, no había maldad. Este rico tuvo el privilegio de agradecimiento. José de Arimatea tuvo agradecimiento solamente con topar el madero, porque no dice que él fue discípulo, sino que no fue coincidencia, fue propósito. Que ese hombre grandote, rústico, millonario, llegó en ese momento cuando el Señor lo llevaban por el Gólgota, y ese madero ya no lo podía porque era tan pesado, y solamente con levantar el madero y ayudar, él vio que él era el Mesías, el Yeshua, el esperado. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Se despojó en el agradecimiento, siendo un hombre rico, le dio una tumba que nadie le había poseído. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esa es la palabra de Dios, iglesia.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándolo y padeciendo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. ¿Cuánto lo creemos, mi santo hermano? ¿Cuánto creemos esta profecía? Fue verdad, lista, fue verdad, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. No querían ver ningún linaje, pero le digo una cosa, que al que moría sin descendencia era como anatema. Así lo quisieron sepultar a Jesús. Jesús fue sepultado en una tumba donde había un hombre con mucho dinero, y también él dejó linaje. ¿Cuántos somos de linaje, hermano amado, de Abraham por la simiente de Cristo? Amén. Y esta es su descendencia. ¿Cuántos descendientes hay aquí de Abraham por la simiente de Cristo? Póngase en pie, mi santo hermano. Y quiero pedir, hermano Angie, cierra tus ojos y escucha esta alabanza, hermano, que la oí, me partió el alma. Y de ahí sale este mensaje. Jesús es nuestro héroe esperado, iglesia del Señor Jesucristo. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos. Si la alabanza sale bien, y si no sale, con la mirada. Espíritu Santo de Dios, cierra tus ojitos. Espíritu Santo de Dios, ven otra vez, la mirada, ven otra vez. No es quien sabe. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Con una capa en su espalda. Amén. Sí, Señor. No es quien pueda amenazar con la mirada. Sí, Señor. No es quien sale a diario en primera plana, no, héroe. No es quien dona 1 millón al orfanato. No es aquel que tiene alas del más guapo. No es aquel más escuchado en la radio. Sí. Héroe es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación. Con solo ver tú aceptarlo. Héroe, porque venció la muerte y el pecado. Él no usó armas, las palabras fue su estrado. Ese es Jesucristo, hoy te alabo. Ay, ¿cómo estás? ¿Cuánto quieren alabar al Señor? Levanta tus manos. Ay, Señor, sí, Señor. Decía, ¿cómo es posible que siendo tan grande? Siento pecador yo, mas Él tuvo misericordia y me perdonó. Sí, Él me perdonó. Sí, Señor. Ahora estoy viviendo el mejor tiempo. Sí, Señor. Porque Él está. Sí, Señor. Yo vivo el mejor tiempo. No tengo miedo porque pienso en aquellos tiempos cuando la iglesia vivía en persecución. Ellos hablaban de Jesús con valor. Ellos estaban dispuestos a morir bajo los garras de los leones, a morir quemados, apedreados, porque creían en la promesa de aquel que los llamó. Señor Jesús. Sí, Señor. Son aquellos que alcanzan la vida. No importa las caídas de las flechas, se levantan con la vista. Espíritu Santo de Dios. Ahí, ¿cómo estás? ¿Cuánto levantamos nuestras manos y queremos volver a los brazos de nuestro héroe? Levanta tus manos. Levanta tus manos y vuelve. ¡Vuelve! Él está aquí con los brazos abiertos. Vuelve a los brazos de tu héroe. Él no es un héroe que se jactó. Él fue humilde. Él fue el héroe que dio su vida por ti. Y hoy quiere, en esta mañana, que muchos hijos que no han tenido la reconciliación vengan. ¿Cuántos quieren reconciliarse con su héroe? Venga, hermano, si usted quiere reconciliarse con su héroe, venga acá, hermano, pasa adelante. Hermana, si usted quiere reconciliarse con su héroe, venga.
Yo quiero hacer una oración de reconciliación. Venga, si usted siente que necesita a su héroe, venga, 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 venga. Él espera con un brazo abierto. Oh Dios, Padre. ¿Cuánto necesitamos ese héroe? ¿Cuánto necesitamos ese héroe? Ese es el héroe. Ese es el héroe que tú necesitas. ¿Acaso tú no necesitas ese héroe, Mercedes? Ven, Mercedes, quiero orar por ti. Tú necesitas ese héroe. Y este es el momento de abrazar a ese héroe. Espíritu Santo de Dios, levanten sus manos. Levanten sus manos. Ahí como están. Ahí donde están ustedes. Y Señor, es aquel que dio su vida en el Calvario. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Oh, sí, Señor. Ahí como están, hermano. Ahí como están. Cierren sus ojos. Levanten sus manos. Levanten sus manos, que va a caer una unción preciosa. Él va a caer una unción preciosa en esta mañana. Ay, Espíritu Santo de Dios, ven, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y que tu nombre es santo, que tú quieres habitar con corazones quebrantados y espíritu humilde, Dios, para hacer vivificar el Espíritu. Oh, bendito Dios, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, repitan, hermano mío, todos juntos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo he sentido la impartición de tu palabra a mi vida. Señor, quebranto mi corazón, quebranto mi alma, quebranto mi vida. Dígaselo, Señor. Mi Señor, tú eres el héroe mío y me vuelvo a ti, Señor. Yo no quiero venir a la Santa Cena, sino vengo digno de ti, Señor. En esta hora yo me vuelvo a ti con todo mi corazón. Yo te pido, me perdone, porque no he valorizado el sacrificio tan grande que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Señor, vuelve otra vez. Déjame sentirte, Señor, lo que yo sentía antes, mi primer amor. Ahora, Dios, ven, 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 llena el poder, el fuego de Dios, fuego de Dios. Ahora, Espíritu Santo, fuego de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, el fuego de Dios, llena con tu presencia, Dios, Dios bendito, Dios, Padre bendito, ahora mismo, ahora, el fuego de Dios, llena con tu presencia, Dios, el fuego de Dios, ahora mismo, poder de Dios, en el nombre de mi Señor Jesús, llena con tu presencia, llena, Señor, llena, dile con tus fuertes palabras, Señor Jesús. Porque no había entendido el sacrificio tan grande que hiciste en mi vida. Hoy me quebrando y me vuelvo a ti como mi héroe. Tú eres mi héroe. Tú diste tu vida por mí, mi Señor, y yo me agarro de tu presencia, de tu nombre, Jesús, por tu llaga. Yo ya soy curada. Ay, Señor, yo ya soy curada. Dile, yo ya soy curada. Ahora mismo, soy curada. Llena con tu presencia, Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Llena con tu presencia, Señor. Llena con tu presencia. Yo ya soy curada. Diga, yo ya soy curado, Señor. Soy curado, bendito Dios. Soy curado. Dígale, soy curado. Por la llaga de Cristo soy curado. ¿Cuánto le gloria al Señor? Amén.